Perdónenos, hijos, porque como padres muchas veces les hemos fallado. Por ignorancia, por negligencia, por pereza espiritual, por desobediencia, por orgullo y altivez, por incrédulos. Les hemos fallado por egoístas, por ávaros. Perdónenos, hijos, porque como padres les hemos fallado. Les hemos fallado por afanados, por insensatos, por falta de dominio propio. Perdónenos, hijos, porque como padres les hemos fallado. No tuvimos templanza y les fallamos. Les hemos fallado por desobedecer a Dios. Perdón en el nombre de Jesucristo. Es impresionante cómo en el rol de padres se falla por tantas cosas. Y la verdad sea dicha, la mayoría nunca nos preparamos para ser buenos padres, debiendo. Pero como no fuimos animados a esto, como no contamos con la cultura de ser preparados para ser padres de bendición, fallamos. Yo le doy gracias a Dios al poder contar con toda la preparación bíblica que hemos venido recibiendo en estos 11 días, con hoy, mañana el 12, porque la verdad, Dios sabe de qué necesitamos. Hemos fallado, como padres hemos fallado. Nuestros referentes paternales y maternales, la mayoría de ellos nunca se preparó para ser buenos padres. Y bueno, fueron los que nos tocaron. Con ellos crecimos y de ellos aprendimos, queriendo o no, de lo que oímos, de lo que vimos, y nos quedó. Pero la mayoría nunca tuvo una formación bíblica. Y por eso, hijos, les fallamos a la hora de criarlos. Porque éramos analfabetas al respecto. Pecamos contra Dios y contra ustedes al rayar en la indolencia. Brillamos por nuestra ausencia en sus vidas. Hemos sido ordinarios, abusivos. No hemos medido el cariño y hemos caído en alcahuetes. Les fallamos. Fuimos confiados. Y aunque tal vez ya no tengamos una gruta, un pedestal, a un ídolo,
por los ídolos del corazón les fallamos. Por egoístas les fallamos. Los criamos apoyados en nuestra propia sabiduría cuando debimos apoyarnos en la sabiduría de lo alto. No puede ser que no necesitemos de Dios cuando todo lo que es creado necesita de su fabricante, cuando todo lo que es hecho necesita de su creador. Pero le fallamos, hijos, porque nos equivocamos pensando que Dios no era tan importante en nuestras vidas, haciendo a un lado a quien nos creó. Y cuando lo hicimos a un lado, hicimos al único ser perfecto, quien sabe realmente levantar hijos, quien siempre ha sido Padre, porque Dios es Padre bueno y responsable. Y saltarnos eso, no considerarlo, nos perjudicó y los perjudicamos, hijos. Somos conscientes de que ustedes hoy enfrentan desafíos que nosotros mismos les provocamos, les causamos. Pero ¿saben qué, hijos? Se dice por allá afuera que en juego largo hay desquite. Y si estamos aquí es porque no es tarde. Si estamos aquí es porque hay la oportunidad de un nuevo tiempo. Y aquí estamos resarciendo, para resarcir nuestros errores. Porque entendemos los padres que es tiempo de enmendar, de hacerlo bien. No es tarde. No es tarde. No es tarde. No es tarde. Porque entendemos los padres que es tiempo de animar, de inspirar, de enseñar a nuestros hijos para que sean los padres que nosotros no pudimos ser en un principio, pero que con la ayuda de Dios comenzamos a hacerlo para ustedes. Hay la posibilidad todavía de compartirle a otros que hay una formación divina, que hay verdades y principios que toda persona debe conocer y aprender para ser un buen padre, una buena madre, para saber cuándo se está cumpliendo con este rol, por qué orar, en qué trabajar para que así sea. Pues en cierta medida los padres somos los directamente responsables de los hijos, del tipo de hijos que le damos a la sociedad. Nosotros de alguna manera respondemos y mucho del tipo de cónyuge que le vamos a dar a sus cónyuges. Así es. Somos los responsables del esposo, de la esposa, del padre, de la madre, que a futuro un día ustedes van a ser. Estos temas que se han venido tratando durante todos estos días, desgraciadamente no se abordan. No todos los estudian, no todos los aprenden. Y si miramos objetivamente desde la perspectiva bíblica, no son tan relevantes en la sociedad. ¿A cuál sociedad me refiero? En la sociedad consumista, materialista, vanagloriosa, que se va tras lo que sus ojos ve y su carne le apetece.
Sí, una sociedad afanada por las cosas de este mundo. Pero nosotros, al estar aquí, podemos decir que estamos haciendo una diferencia y que tenemos esperanza. Y no me refiero a lo que nosotros podamos esperar humanamente hablando para este mundo, ni de este mundo, sino a lo que nosotros esperamos según las promesas de Dios. Pues la bendición de la familia y por ende de la humanidad no depende de satisfacer nuestras expectativas, sino las de nuestro Creador, quien es ahora nuestro Padre, nuestro Dios. Darle gusto a Dios y que se cumpla lo que Dios ha prometido para las familias de toda la tierra. Bendición. De ahí que el asunto a tratar sea presentes no ausentes. Presentes no ausentes. Dice Efesios 6, en pantalla usted lo va a leer, puede tomar nota y en casa llegar a estudiar. Efesios 6, 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una vez más dice Efesios 6:4, y vosotros padres, se refiere a papá y a mamá, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Actualmente hay hijos enojados con Dios, con la vida. Hay que decirlo, por culpa de los padres, su mala crianza. Y hay hijos que están decepcionados, aunque no lo digan, desanimados, porque los padres fallan. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Cuando hablamos de criar, es a madurez, es decir, generalmente tiene que ver con acariciar o entrenar. Dice, sino criadlos en disciplina, en tutoría, educación o entrenamiento, por implicación corrección disciplinaria y amonestación, dice, del Señor. Amonestación es llamar la atención y por implicación una reprensión suave o una advertencia firme y contundente, que es del Señor. Aquí estamos aprendiendo que a nuestros hijos no se le puede dar la crianza que a nosotros nos parece. Y no siempre es válido darle la crianza con la que nosotros fuimos formados. Porque si no está dentro de los parámetros que nuestro Creador ha establecido para que los padres le den esa crianza efectiva a sus hijos, entonces no deberíamos dar ese tipo de crianza. Una buena formación es la que se da guiados por el Señor a través del Espíritu de Dios, que tiene una base bíblica. Una mala formación parte de lo tradicional, muchas veces parte de las sospechas, parte de las paranoias, parte de los chismes, parte de las iras. Una mala crianza se da cuando se le enseña al hijo como padre o como madre fundamentado en sus traumas. Hablo de los traumas del papá y de la mamá.
Un padre traumatizado no cría bien sus hijos. Si queremos, padres, no provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, sí o sí, para cada uno de nosotros debe ser un hábito escudriñar las Sagradas Escrituras. Congregarse, una vida de oración y ayuno cuando sea el caso. Estar activo en la iglesia, sirviendo, en fin. Y esto con un propósito: contar de una manera práctica y efectiva con eso que hay que darle a los hijos y que viene de parte de Dios, en vez de nuestros pensamientos, que tengamos para nuestros hijos siempre los pensamientos de Dios, los sentimientos del Señor, los deseos del Señor, en cada situación que tenga que ver con ellos. Y para lograrlo, no se puede ser padres ausentes. Ausentes por miedo, ausentes por traumas, ausentes por amor al dinero, por un mal concepto de lo que en verdad significa ser papá, ser mamá, ausentes por incredulidad, ausentes por ser esclavos del trabajo, ausentes porque hay que pagar las deudas, ausentes por la avaricia, padres ausentes por las malas amistades o influencias, por seguir la corriente de este mundo, y la lista sigue. Se lo digo así, querido papá, querida mamá, amén. Nuestros hijos nos necesitan en sus vidas. Ausentes, no hay manera de criarlos como debe ser, de acariciarlos, de advertirlos. Pero enfatizo, es necesario que como padres nuestra relación con Dios sea la correcta. Si usted se relaciona con Dios Padre como debe ser, ¿qué va a pasar? Aprenderá del mejor cómo ser un buen padre, una buena madre, un padre y una madre responsable. Ahí está la clave para sacar a los hijos adelante, para cultivar en ellos principios eternos, para encauzarlos en los propósitos de Dios. Y si todavía no ha ocurrido, al final ganarlos para su reino celestial y que terminen siendo en verdad instrumentos de bendición. Pero los padres debemos deleitarnos en Dios siempre. Debemos ser los primeros en encarnar lo que les enseñamos, en vivirlo, para que no solo estemos en la bendición que viene por ello, sino que también nuestros hijos aprendan cómo le hicimos, y ellos no solo estén en la bendición disfrutándola, sino que comprueben cómo se incrementa gracias a que ellos copian lo que es de Dios a través de nosotros, sus padres. Porque les damos como padres a ellos, nuestros hijos, de gracia, lo que por gracia Dios nos ha dado, nos está dando y nos va a seguir dando. Y no dándoselo de cualquier manera, sino con un corazón que primeramente ama al Dios que le servimos, ¿verdad? Y al Dios que le servimos, no de cualquier manera, suena redundante, pero debo decirlo, al Dios que le servimos con todo nuestro corazón y alma, dándoselo a esos hijos y a esas hijas con un corazón que guardamos de la infatuación
un corazón que guardamos del engaño, un corazón que no se aparte de Dios, un corazón que trabaje para nunca terminar sirviéndole a dioses ajenos, un corazón que guardamos para que siempre sea bueno y recto, que retenga la palabra de Dios oída y que da fruto con perseverancia. Como dice en Deuteronomio 11:18 en adelante, la instrucción a los padres para ser familias benditas. Veamos, leo, usted puede seguirme. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Su mente, sus emociones, su voluntad solo será la correcta cuando en su corazón y en su alma tenga siempre la palabra de Dios. Querido papá y querida mamá, hay que tener un corazón que atesora la palabra de Dios. Hay que tener un corazón que ama la palabra de Dios, que la valora sobre todas las cosas. Porque dice, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Esto específicamente, hasta el día de hoy, como lo ven en la imagen, los varones judíos lo hacen y se conoce como filacterias. Ellos lo hacen de esta manera. Y cada una de las dos pequeñas cajas o envolturas de cuero que contienen tiras de pergamino con ciertos pasajes del Pentateuco, incluyendo este que estamos viendo, Deuteronomio 11, 13 al 21, que algunos judíos durante ciertas oraciones llevan sujetas, como vemos, una en el brazo izquierdo y otra a la frente. Y esto tiene un gran significado para nosotros, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 18 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano. Y esto último que acabo de leer representan las obras que usted y yo hacemos y que solo deberían ser basadas en la palabra de Dios. No deberíamos hacer nada que se salga del orden bíblico. Y serán por frontales entre vuestros ojos representa una mentalidad bíblica. Esto es una confirmación de lo que he venido diciéndoles. 19, y las enseñaréis a vuestros hijos. Pero miren, primero hay que pasar por el 18. Primero estas palabras tienen que estar en el corazón y en el alma de papá y de mamá. La palabra de Dios tiene que estar en la mente de papá y de mamá. La palabra de Dios debe ser la base de papá y de mamá para todo lo que ellos hacen. Si hace eso, papá y mamá tienen la autoridad para formar hijos de bien. Mientras tanto, no. Todo lo que se haga fuera de la sabiduría de Dios no está bien. Todo lo que se levante fuera de la sabiduría de Dios no está bien. Todo lo que críe fuera de la sabiduría de Dios no está bien criado. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa,
cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Quiénes tienen esta responsabilidad? Entonces, ¿por qué se la dejamos a la colaboradora de la casa? ¿Por qué descargamos este deber al jardinero o al chofer de los vehículos? Ellos no tienen ese deber. Tampoco los maestros de la escuela o los maestros de la universidad. Este deber es de los padres. Y si son los padres enseñando a sus hijos, cuando se sienten con ellos en su casa, cuando anden con ellos por el camino, cuando los vayan a mandar a acostar, cuando ellos se levanten, entonces esos padres en verdad están presentes, no ausentes. ¿A quién específicamente está hablando aquí Dios por boca de Moisés? A los padres. Miren lo que dice el versículo 2, dice: y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos. Y si no estaba hablando con los hijos, ¿con quién estaba hablando? Con los padres. Empezando por quién? Por la cabeza, papá, el varón. Él es la clave en todo esto. Papá debe estar presente en la crianza de los hijos. La carga no la lleva únicamente la esposa, sino ambos. ¿En cabeza de quién? El varón. Los hijos que crecen con la ausencia o la tendencia de la ausencia del papá en su crecimiento, en su crianza, ese hijo, esa hija, esos hijos tienen una formación a medias, crecen faltándole cosas. En consecuencia, la bendición de toda la casa se afecta. Un hijo criado a medias repercute en la bendición del hogar. Y todo por la ausencia de papá. Entonces, no estuvo presente, sino más bien ausente. ¿Qué pasó? Ese hijo crece atrofiado en su crianza. Por eso, piénselo cuando se vaya a separar. Erróneamente se ha creído que la crianza es exclusivamente de la madre, y no. Es más, en Abraham, nuestro padre, por la fe en Jesucristo, aprendemos todo lo contrario. Y el derecho a la hora de criar hijos es el siguiente: la batuta la debe llevar el varón. Muéstreme una mujer que es la única que busca a Dios, y yo le mostraré los hijos de esa mujer casada que tiene hijos malcriados. Porque es imposible que solo uno buscando a Dios pueda levantar buenos hijos. Cuando el derecho es que sea el hombre quien esté al frente. Él debe llevar la batuta, papá. Eso es lo que Dios espera de los varones que somos padres. Esa debería ser la visión de todo hombre. No ser el proveedor nada más de su casa, sino el instructor de su casa. Ese ejemplo nos dejó Abraham, nuestro padre según la fe, y padre de Israel según la carne. Rápidamente miremos lo que dijo Jehová de Abraham yendo con él, según Génesis 18:17. Dice, confirmemos, dice: y Jehová dijo. Aquí indirectamente habla Dios a continuación. No va a decir lo que vamos a leer directamente a Abraham. Es un comentario
entre los que para mí, según Génesis 18, es la tríada divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos representan muy bien esa Trinidad. ¿Qué dice? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Y qué componen las naciones de la tierra? Fundamentalmente familias. Leamos una vez más la pregunta. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Versículo 17. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Miren, no hay verdadera bendición para una nación si las familias que componen esa nación no tienen relación alguna con Abraham. Se lo vuelvo a decir, si una familia, cualquier familia de la tierra, no está conectada con Abraham, no es posible que esa familia sea de bendición. Tiene que sí o sí estar conectada, debe tener relación con Abraham. Entonces las familias deben tener esa conexión, y más específicamente con la simiente de Abraham. ¿Y es cuál? Jesucristo. Jesucristo. ¿Y cómo está escrito? Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La pregunta nuevamente, 17. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Esta pregunta no tiene respuesta ahí en el texto. ¿Por qué? Porque es para que nosotros, cuando la leamos, meditemos. ¿Será que tiene sentido que Dios le oculte a Abraham lo que va a hacer? Según el contexto, ¿qué iba a hacer él? Destruir a Sodoma y a Gomorra, cuando precisamente Dios ha determinado hacer de Abraham, ¿qué? Una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Tenía sentido entonces que ocultara eso que él iba a hacer? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, pues para eso es cada pregunta que usted encuentra sin respuesta en la Biblia, para que nos detengamos en el texto y meditemos al respecto a fin de tener una respuesta. Y la misma palabra nos ayuda, y cuando hay disposición el Espíritu de Dios nos revela. No tenía sentido que Dios le ocultara a Abraham, habiendo pensado hacer lo que determinó hacer con él, el destruir a Sodoma y Gomorra. No tenía sentido que le ocultara eso, porque le prometió Dios a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, señores. Dios es muy coherente. 19 dice, porque yo sé. Porque yo sé significa, está diciendo el Señor, yo conozco a Abraham, quién es, cómo piensa y las decisiones que ha tomado. Asimismo Dios conoce todo de usted y de mí. Y todo es todo. Sí, eso que su papá a estas alturas no sabe de usted. Eso que su cónyuge no sabe de usted. Eso que sus hijos no saben de usted, Dios sí lo sabe. Él lo sabe todo. Y conforme a eso que sabe de nosotros, Dios siempre actúa. Aquí lo estamos viendo. Porque yo sé que mandará a sus hijos. Esto me parece impresionante. ¿Quién? Abraham. ¿Qué sabe Dios de Abraham? Que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué?
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía qué tan entendido era Abraham para que la bendición que había hablado se diera. Y lo que Dios está diciendo acá es: yo conozco a Abraham, que guarda mi camino, que está en la gracia, que tiene mi perdón, y que asimismo cría a sus hijos para que guarden mi camino, para que estén en la gracia, para que reciban mi perdón, para que sean hijos del reino. Los forma en el Señor. Abraham vela sobre la crianza de ellos para que así sea. Como buen embajador, inculca mi reino en sus hijos, en su esposa y en su familia. Pregunta: papá, ¿qué conoce Dios de usted? Porque esto sabe Dios de Abraham. ¿Tiene usted la misma visión? Muy buena pregunta. Papás, no es tarde. Podemos comenzar desde ya a trabajar para ser conocidos por Dios por lo mejor y no por lo peor. En Abraham vemos en lo que nuestro Creador se complace de un varón. La razón por lo que lo hizo, por lo cual lo creó y para lo que lo escoge, para que sirva a sus propósitos, y es que ese varón le va a enseñar a sus hijos, a su esposa, a su familia, a toda su casa, la palabra de Dios. El varón. A Dios le gusta a Abraham porque él tiene parte en la crianza bíblica de sus hijos. Y para tener parte en la crianza de sus hijos, querido papá, hay que estar presente, no ausente. Esta es la postura de Jehová ante varones semejantes. Dice el Señor: ese varón me agrada porque puedo confiar en él. Yo sé que puedo confiar en él porque su casa está en orden. Es más, yo no voy a tener secretos para un varón que es así. Es que ese es el fruto que cautiva a Dios de un varón espiritual que toma en serio su responsabilidad como cabeza de un hogar. Y aquí pregunto: ¿el Señor puede decir de usted, querido varón, yo sé que tú vas a enseñarle a tu familia, a tus hijos, la palabra de Dios, vas a ser el responsable de la crianza de tus hijos y nunca dejarás sola a tu mujer en tu labor? ¿Será que Dios puede decir eso de usted? Porque las madres deben estar activamente presentes, no ausentes, en la crianza de sus hijos. Pero hay un líder que da el ejemplo, y es el papá. Es el papá, es el marido de esa mujer. Y hablando un poco de las madres, cuando no lo están activamente en la crianza de sus hijos, es por la ignorancia de ellas. A mí me llama mucho la atención que para ejercer
un buen cargo laboral, veo cómo la gente invierte tiempo y dinero a fin de llegar a lograr eso. Pero la mayoría, a la hora de hacer familia, no se prepara. ¿Sabe qué hace? Improvisa, inventa. Y por eso está pasando lo que está pasando en los hogares y los hijos están como están. Sigo con la madre de nuestros hijos, con la madre de esos hijos. Ella debe estar presente, no ausente, pero presente con la sabiduría de lo alto, con la virtud de lo alto, no propia, porque eso daña a los hijos. La propia daña a los hijos. La de lo alto los levanta, los edifica, les da el carácter que Dios quiere. Está escrito en Tito 2:4, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, aquí voy a extraer de este aparte bíblico, y ustedes van a poder ver que es así, tiene sentido lo que Dios me va a permitir decir a continuación en el caso de las mujeres, que según esta palabra, toda mujer casada debería amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué necesidad, diría alguien, de enseñar lo obvio? Se supone que toda madre ama a sus hijos y que toda esposa ama a su marido. No, no siempre. Y a veces se comienza amando y se termina odiando. Tanto al padre de sus hijos como a sus propios hijos. A veces comienza disfrutando su matrimonio, disfrutando a sus hijos, y termina aburriéndose de su matrimonio y aburriéndose de sus hijos. Y cuando dice que enseñen a las mujeres más jóvenes, ¿sabe quiénes son las responsables en una iglesia de enseñar a las jóvenes precisamente a esto, amar a sus maridos y a sus hijos? Las mujeres ancianas, las mayores, las que tienen recorrido. Sin embargo, una mujer cristiana traumada va a enseñar esto, ¿no? Y si habla es para decir lo contrario. Pero una anciana, sana, espiritualmente hablando, madura, se ciñe a esta línea. Las mujeres deben amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, a toda mujer casada le gusta esa condición matrimonial. Y a toda mujer casada que tiene hijos disfruta en ser madre. No se carga con su esposo y no se carga con sus hijos. Nunca, nunca, nunca. Ella siempre, porque aquí amar, más que definir el amor ágape, es el amor filos. Y esto nos lleva a pensar, es que a la mujer le gusta, ella está alegre de ser la esposa de ese caballero y la madre de los hijos que tuvo con ese hombre. Y no tiene ningún problema. Para ella es su dicha. Y dice 5, a ser prudentes, que tengan autocontrol, que sean castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. O sea que una mujer de casa es una mujer que se humilla a sí mismo. Una mujer que está casada y que tiene hijos, este es el ejemplo que le da a sus hijos. ¿Cuál? Que ella no tiene ningún problema en humillarse a sí misma ante su marido, no porque sea menos que su marido, sino para reconocer la autoridad para los propósitos de Dios que se deben cumplir para que su familia sea bendita. Entonces ella no tiene ningún problema en sujetarse a su esposo, porque ella quiere cumplir
los propósitos de Dios para que su familia sea bendita. Una mujer se sujeta no porque quiere cumplir los propósitos del hombre con que se casó. No, si un hombre está al frente de un hogar y está determinado a hacer lo que quiere, sin saber si es lo que Dios quiere o cuando no es lo que Dios quiere, para eso no se sujeta una mujer. Una mujer no se sujeta a un hombre para que los sueños de ese hombre se vuelvan realidad. Una mujer se sujeta a un hombre para que el hombre cumpla los propósitos de Dios. Ella se sujeta para que ese hombre realice la voluntad de Dios. No es para que el que está como cabeza consiga lo que se le antoje. No. Así que cuando usted como esposa se somete a su marido, es siempre para que se manifieste la voluntad de Dios. Se supone que usted, esposa, se comporta así. ¿Para qué? Para producir la voluntad de Dios en su propio marido. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero enfatizo en algo que ya pasamos en este versículo 15, y es cuidadosas de su casa. Y cuando estudié esta parte, encontré que una mujer cuidadosa de su casa es guardián del hogar. ¿Cómo? Haciendo obras de la casa. Ella es guardián, ella es cuidadora. O sea, a ella le gusta quedarse en casa. Y el hombre que conoce a Dios lo disfruta. No es una carga. Y Dios respalda la familia que sigue estos principios. No la deja avergonzada. No la deja avergonzada. Y ella no tiene ningún problema en quedarse en casa, porque ¿quién cuida casa? La esposa, la madre. Ella es doméstica. O sea, ella es o propende a ser una buena ama de casa. Pero hoy encontramos mujeres que tripulan aviones, conducen tractomulas, tractocamiones, dirigen emporios económicos, enseñan en grandes universidades, y de la casa si te vi ni me acuerdo. Mujeres que son casadas, mujeres que son madres. Cuando encuentro en la palabra que el centro operativo de toda mujer es su casa. Su casa. Desde allí opera. Ese es su hábitat. Y nunca va a decir, es que me siento encerrada, me siento desesperada. No, es lo suyo. Me estoy enloqueciendo con usted y con estos muchachos. ¿Va a decir eso? Nunca. Porque ella tiene cuidado de ¿qué? Amar siempre a su marido, el padre de sus hijos y a sus hijos. Le gusta estar con él. Le gusta estar en función de lo que Dios le está mostrando a su hombre para seguir. Le gusta estar con sus hijos, aliada a su marido, criándolos. De ese modo, con base a lo dicho de la experiencia de Abraham y ahora en Tito 2, ¿habrá manera alguna que alguien que crea a Dios, que viva su palabra, que sea una nueva criatura, esté ausente en la crianza de sus hijos? No hay manera alguna de que sea ausente. Estará siempre presente, no ausente. Y sí, es verdad que la mujer que es madre, bíblicamente hablando, cuando se toma en serio su rol como madre de sus hijos, y que cumple su rol como tal a cabalidad en fe, amor y santificación,
con modestia, una mentalidad sana, ella, ese tipo de madre, experimenta cómo Dios la restaura al estado que Dios la había querido originalmente, según sus propósitos. Además que se verá a sí misma como debe ser. Pues si hay algo que sirve para poner nuestras vidas, o mejor dicho, en nuestras vidas las cosas en perspectiva, ¿sabe qué es? Los hijos. Los hijos. Ellos, ocuparnos de su crianza responsablemente, tienen el poder de enseñarnos las cosas importantes de la vida. Y en el caso de la madre, que ella se vea como lo que es realmente. Porque a veces a las mujeres se le olvidan cuando tienen hijos que son madres. Se les olvida. Y eso es grave. Eso es grave. Pero los hijos tienen esa capacidad de ayudar a la mujer a percibirse como debe ser a sí misma y que no se enrede creyéndose otra versión. La abogada, la ingeniera, la maestra. No, señora. Usted cuando llega a casa tiene hijos. Usted cuando llega a casa tiene marido. Y en casa es la esposa y es la madre que ama a su marido y que ama a sus hijos. Esa es la mejor versión de una mujer cuando está casada y tiene hijos. Ahora bien, como vimos, el varón que es padre no se debe quedar atrás. Él va a la vanguardia en la crianza de sus hijos, mancomunadamente con su propia mujer. Y si en la mujer ser madre presente, no ausente, surge un efecto restaurador, ¿cuánto más en el padre que como Abraham no está ausente sino presente? Yo creo que Dios lo restaura al estado que Dios le había querido originalmente según sus propósitos. Yo creo eso. Y en Efesios 6:4 vemos que la amonestación es a los padres, a papá y mamá. No solo a papá, sino también a mamá. No solo a mamá, sino también a papá. Y vemos entonces que los padres deben estar muy coordinados para cumplir con su rol a fin de que los hijos sigan con el legado de bendición familiar. Y para eso tanto papá como mamá deben estar como presentes, no ausentes, porque una buena crianza parte de esto, de la presencia paternal y maternal en la vida de los hijos, que están con ellos en casa. No es que se levantó el hijo y mi papá ya se fue, mi amor. No es que se levantó el hijo y mi mamá, ay, amo Fernando, ya se fue su mamá. Porque a mí la palabra me dice que los hijos cuando se levantan, sí o sí, tienen que encontrarse con sus padres. Y deben gozar del bien de oírlos al levantarse. Y que cuando salgan, lo ideal es que ellos salgan con sus padres y seguir disfrutando del bien de oírlos cuando salen, cuando están en esas salidas. Y cuando están en la casa, tienen que encontrarse con sus padres y gozar del bien de verlos, de sentir sus caricias, de oír sus enseñanzas estando en la casa. Y antes de acostarse, lo último que deberían ver y oír los hijos son la voz de su papá y de su mamá, enviándolos con una bendición a dormir. Ay. ¿Ven por qué le digo a los hijos perdón?
Y esto no es un problema de plata, esto no es un problema de estratos, esto no es un problema económico, es un problema de fe. Porque la misma palabra lo dice y Jesús lo dice y los ángeles lo dicen. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Hay que creer, todo le es posible. Todo le es posible, todo le es posible. No hay nada que sea demasiado difícil para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Y esto es así porque un hijo, una hija exigen. Usted que no se ha casado, o usted que está casado y no tiene hijos, le voy a ayudar a ajustar el chip. Permíteme alinearlo un poquito. Deje de pensar en plata. La base para sacar adelante los hijos no es el dinero. Esa no es la base. Es que usted esté preparado para ser el padre que ellos necesitan. Porque yo soy testigo de que puede que no gane el mejor salario, puede que no tenga el mejor empleo, pero cuando él y ella son los padres que Dios quiere para sus hijos, Dios manda la ayuda de donde sea. Dios multiplica lo poco que se gana y Dios se glorifica, inclina corazones y la provisión no falta. ¿Y sabe qué? Dios no le da ahí para que vivan. Dios a veces da lo mejor. Es impresionante. Y cuando digo lo mejor, es que Dios nos da bendiciones que nosotros no podríamos costearnos. Él las da. Porque Dios está complacido. ¿Qué le gustó a Dios de Abraham? Eso. A mí me gusta Abraham, porque él no va a tener problema en criar a sus hijos en mis caminos. Qué hermoso. Seamos hombres que le gustamos a Dios. Hay que criar a los hijos, pero basados en la verdad de Dios, lo que agrada a Dios. Hay que enseñarles no lo que no le gusta al mundo, sino lo que no le gusta a Dios. Eso es lo que manda. Eso es lo que hay que enseñar. Y ojo, porque no es una enseñanza de labios, tampoco de memoria, sino orgánica, de corazón, que sale del corazón de un papá cuyo corazón que ama a Dios. No estoy hablando del papá que está probando, tanteando en la fe. No, yo hablo de un hombre, de un varón que está más enamorado de Dios que de su propia mujer y que de sus hijos. De ese hombre estoy hablando yo. Un Abraham en este siglo. Abrahames en este siglo, que retienen la palabra de Dios al punto que es lo que comparten a sus hijos, es lo que les brota, les sale como agua dulce, es lo que exudan, es lo que transpiran. Todo hombre debería manar palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. No hay pierde con un hombre así. No hay pierde para los hijos que tienen un papá así. No hay pierde para la esposa que tiene un marido así. Jamás habrá pierde para la ciudad que tiene hombres así, para la nación que tiene hombres así. Seremos de bendición y veremos la promesa y seguiremos viendo la promesa de Dios hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. 18 dice, 18 de Deuteronomio 11 dice: por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. O sea que debemos ser padres cuya mentalidad y hechos son de acuerdo a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, lo que Dios manda y pide, la voluntad de Dios. Esos son los padres que los hijos necesitan, en vez de ser padres que solo piensan en lo terrenal, trabajan nada más por lo que perece, solamente interesados en satisfacer lo físico en sus
sus hijos, lo físico en su mujer, cuando lo más importante es el reino de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y es lamentable que la motivación de algunos hombres, por no decir que de la mayoría, para estar en la iglesia no sea precisamente el reino de Dios, sino que más bien vienen a la iglesia para que Dios los ayude a avanzar en este mundo, porque necesitan un mejor trabajo, o porque quieren la casa propia, no aguantan más, o porque quieren tener una casa más grande, o porque buscan resolver líos que se han presentado a este nivel nada más, cuando el foco debería ser lo espiritual, el reino de Dios. Hay que dejar de meter tanto el hombro solo por lo terrenal. A los hombres nos debe regir la palabra de Dios. A los hombres nos debe regir la palabra de Dios y no las tradiciones, para que lleguemos a esas instancias donde naturalmente con la palabra, basados en ella, seamos la punta de lanza en casa, en la crianza de nuestros hijos. 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino. ¿Un papá ausente puede hacer esto? La mayoría de padres pecamos por esto. Cuando te acuestes y cuando te levantes. No hay excusa. Esto debe ser. Es decir, padres, hay que generarle a nuestros hijos un ambiente, una atmósfera, un hábitat totalmente bíblico. Porque miren lo que dice enseguida: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que la casa debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Su familia, su hogar, ese es el fundamento. La casa, toda la casa debe estar y debe seguir bajo la influencia ¿de qué? De la palabra de Dios. La familia debe manifestar su fe en el Señor. ¿De qué manera? Guardando los mandamientos de Dios, ¿verdad? Obedeciendo a sus propósitos y palabra. Y por el Espíritu cumpliendo la justicia de la ley. Una cosa que estamos viendo aquí es que aparece la mesusa, que es la palabra en los postes, ¿sí? Y yo pensaba cuando meditaba en esto, y el Señor me guió a entender que Dios quiere que la iglesia sea en sus casas sean mesusas vivientes, cuya fe en Dios y obediencia a la palabra de Dios es real, es tangible, es palpable. Así una familia es que hace saber que en su casa Dios tiene la preeminencia, que en su casa se le teme a Dios. ¿Cuándo qué? Cuando reflejan la palabra viva de Dios. ¿De quiénes depende que así sea? ¿De quiénes? De los padres, presentes, no ausentes. No padres ocasionales, no padres de temporadas. Es que ya viene el mes en que papá va a estar con nosotros. Bueno, niño, ¿y por qué, mamá? ¿Y por qué no se queda con nosotros siempre? Porque papá tiene que trabajar, mi amor. Esa no es la respuesta. No padres esporádicos, ni intermitentes, sino de tiempo completo. Si usted quiere ser papá, prepárese para dedicarse a ellos hasta que llegue el día que vuelen. Si no, no sé en qué piensa. Muy bien organizados, manejando una logística para nunca brillar por su ausencia en la crianza de los hijos. Lástima que no se busca un trabajo pensando en estar con los hijos. Si se hiciera, mire, Dios es poderoso. ¿No ve que a Dios le gustó a Abraham? ¿Eso le gustó a Dios de Abraham?
que era un padre presente, no ausente. Esta es la clave para ser buenos padres, para levantar buenos hijos, para ser familias fortalecidas en bendición, para estar firmes donde Dios quiere, resistiendo al diablo y avanzando. Esto hará que nuestros hijos no se resientan. Ahí está la clave para que ellos no se amarguen, para que no vivan enojados con nosotros sin decírnoslo, o con los demás, o con la vida. Delante de nosotros, Dios está poniendo la oportunidad de ser familias benditas. Tenemos la mejor opción. Yo los invito humildemente, elijamos, no dudemos. Y hay un dato importante acerca de estas palabras de instrucción en Deuteronomio, y es que vienen a portas de la tierra prometida, cuando ya casi se había completado su sentencia. Hablo del pueblo de Israel, de 40 años de peregrinaciones en el desierto. Y esto, ¿sabe qué me hizo ver? Lo entendí por el Espíritu, y es que ahora mismo nosotros nos encontramos a portas de un nuevo tiempo. Y yo lo digo humildemente, modestia aparte, convencido de que es una realidad. Usted está escuchando esto y viene de Dios. Estamos a portas del mejor tiempo para la familia. Y la clave está en obedecer. Termino con esto. Dios quiere padres que atesoren su palabra en el corazón. El secreto del éxito con los hijos y por ende la bendición familiar radica en ello. Presentes, no ausentes. Padres, hagamos de nuestro tesoro la palabra de Dios. No este mundo, ni las cosas de este mundo. Por eso quiero invitarlo a que venga acá, y si es el caso, cambie el objeto de lo que su corazón debería apreciar. Y lo que más debe apreciar su corazón es la palabra de Dios. Porque donde esté su corazón, su tesoro, ahí estará su corazón. Y para comenzar, vamos a hacer una oración de reconciliación, o una confesión de reconciliación con los hijos. No sé si tiene a sus hijos acá. Si no tiene a sus hijos acá, entonces va a pedirle a Dios perdón, y Dios lo va a ayudar para salir de acá y tener esa reconciliación con su hijo. Hablo si es el caso, ¿verdad? Que hay una restauración en su relación con su hijo, con su hija. Pero si tiene aquí a su hijo, aproveche, mírelo a los ojos y tal vez tenga que decirle: hijo, yo me identifico con lo que Dios le puso al pastor decir, y sí estoy de acuerdo con él. Yo recibo de usted, hijo mío, el perdón. Dios me va a ayudar, voy a resarcirme. Lo voy a hacer con la ayuda del Señor. Lo voy a hacer. Vamos, esto es necesario. Tenemos que movernos y tenemos que decirlo. Esto es necesario. Y usted que no tiene a su hijo acá, le puede decir a Dios: Dios, yo reconozco que como padre he fallado, perdóname y ayúdame, porque me determino a resarcir lo que no hice bien en mis hijos, y que tú esperas de mí que yo haga en ellos. Me has dicho que no es tarde, y yo creo esa palabra y recibo de ti el poder y la fuerza para poner por obra esta palabra, creer y ser el padre que tú quieres que yo sea para mis hijos. Y mis hijos no repetirán mis errores, tendrán sus hijos
y criarán buenos hijos, muy buenos hijos, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Hay unión ahorita, hay paz, y yo sé que esas palabras tienen un poder sanador en los hijos. Sus palabras, papá, tienen un poder sanador en los hijos. No dude en decirle a su hijo, lo amo. No dude en acariciarlo. Así al principio no le salga bien la caricia. Así al principio, cuando intente acariciarlo, aruñe. Porque eso pasa a veces. No importa, no se sienta mal. Tal vez usted no recibió eso de niño o de sus papás cuando fue criado y le cuesta trabajo acariciar. Yo lo entiendo, pero todas las grandes prácticas tienen un principio, y si usted inicia, usted podrá al final, con el tiempo, ser ese papá y ser esa mamá. Y yo creo que es el tiempo de que usted se acerque a su hijo, le brinde un afecto, y por qué no, en espíritu, vea a su esposo a su lado, esposa, o viceversa, ahí con su hijo, tocándole la espalda, mirándole a los ojos, acariciándole la cabeza. Yo creo que eso borra marcas. Sí, Señor, así es. Yo creo que eso borra marcas. Eso borra marcas. Una caricia borra marcas. Coger a su hijo y hacerle así. Ay, mi chinito. Perdón, mi amor. Perdón. Perdóneme. Yo digo, si hace uno huellas en ellos que están. Las marcas se pueden borrar. Sí, Señor. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Nos podemos recuperar. No es tarde. Yo le digo algo, usted no se vaya a azotar y no salga de acá diciendo, Señor, pero yo ya me equivoqué mucho. Yo siento que ya es muy tarde, Señor. No es tarde. Y saben, Dios quiere hacer un milagro en su casa. Porque cuando decimos así, cuando pensamos así, ahí Dios entra. Ahí Dios entra. Y se me hace ver a Jairo buscando un milagro para su hija que estaba moribunda. Se me hace ver a la Sirofenicia buscando un milagro para su hija que estaba atormentada por un demonio. Se me hace ver a Pedro buscando un milagro para su suegra que estaba fiebrada y que estaba mal. Y yo les digo algo, esto es de fe. Esto es de fe. La dimensión que se maneja acá es la fe. Es espiritual. Y no sé si usted, yo creo que sí me va a creer, pero por venir acá, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué está pasando? Dios lo está empoderando. Dios lo está empoderando. ¿Para qué, pastor? Para que cuando llegue a su casa y oiga lo que el Espíritu Santo dice a través mío. Porque usted va a llegar a su casa y va a abrazar a su hijo. Usted va a llegar a su casa y va a abrazar a su marido. Usted va a llegar a su casa y va a abrazar a su hija. Usted va a llegar a su casa y va a abrazar a su esposa. ¿Sabe qué? ¿Qué me transmite el Señor? Cuando tú lo abraces, haré un milagro. Desencadenaré mi poder. Tocaré, me moveré y haré lo que tú sientes que yo no puedo hacer. Haré lo que tú sientes que no puedes hacer y que solo yo puedo hacer. Lo haré, dice el Señor. Lo haré. Es más,
¿Sabe qué me pone Dios que les diga? Si ustedes se humillaran delante de mí y me pidieran que yo diga la palabra sobre su hijo allá en casa, yo la diría y lo liberaría. Si ustedes se humillaran delante de mí y me pidieran que yo toque a su esposo y lo recupere y lo sane, yo lo haría. Yo lo haría. Porque en un día como hoy no tengo problema en estar con ustedes. En un día como hoy no tengo problema en ayudarlos a ustedes. En un día como hoy no tengo problema en obrar en sus hogares, en sus familias. Si se humillaran y me pidieran que yo dijera la palabra, y los sorprendería, llegarían a sus casas y encontrarían un cambio, encontrarían perfeccionamiento, encontrarían orden, encontrarían y verían mi mover en los suyos. Y extiende tus manos hacia mí, dice el Señor. Extiéndelas hacia mí, porque aquí yo pongo poder en tus manos. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a acariciar a tu hijo y será diferente a partir de hoy. Vas a besar a tu hijo y será diferente a partir de hoy. Voy a cargar aún el tono de tu voz con mi gloria. Voy a cargar el tono de tu voz con mi gloria, y hablarás y tu hijo va a sentir lo que antes no había sentido. ¿Sabes qué va a sentir tu hijo? Que tú le amas. ¿Sabes qué va a sentir tu marido? Que tú lo amas. ¿Sabe qué va a sentir tu esposa? Que tú amas a esa mujer cuando le hables. Porque yo te empodero, dice el Señor. Déjame ungirte, déjame darte el poder, déjame darte la fuerza, déjame poner en ti mi gloria. Y siente que soy yo a través tuyo. Porque ya has intentado con tus métodos, has echado mano a tus pareceres, ha funcionado, mira el fruto. Pero desde hoy será distinto. Desde hoy será distinto, dice el Señor. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Se caen los muros de división. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo de ternura y afecto y calor. No más rencor. Y los hijos conozcan la